Saludos a toda la audiencia de hoy y le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me da de poder estar con ustedes. Y seguimos aprendiendo a través de la Escritura acerca de la forma de ser de Dios. Dios es espíritu, pero tiene una personalidad. Y quisiéramos acercarnos a esa personalidad, la cual nosotros le llamamos atributos de Dios. Y a través de esos atributos podemos conocerle, pero son los atributos que nos testifica la palabra de Dios. Esto es muy importante para llegar a conocerlo, ya que sin esto no le podemos conocer de una manera correcta. Pero gracias a Dios que nos dejó su palabra y nos dejó su Espíritu Santo, y pues a la medida que el Espíritu Santo nos arroje luz por este libro, podemos conocerlo. Aunque sabemos que Él es insondable, inalcanzable, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, pues, a la medida que su gracia nos concede, podemos conocer más a ese Dios maravilloso, a ese ser sublime, misericordioso, compasivo, justo, piadoso, que tuvo misericordia de nosotros, y pues damos gracias a Dios porque podemos llegar a conocerlo. Y quisiéramos considerar hoy otro atributo más. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la omnipotencia, del poder de Dios. Y sabemos, ¿verdad?, que hay un Dios que gobierna todas las cosas, que está sentado en su trono, y desde el cielo Él gobierna todas las cosas, en el aire, en el mar, en el cielo y en la tierra, y sobre todo el universo, porque su soberanía y su poder lo llena todo, lo alcanza todo. No hay lugar donde Dios no pueda manifestar su poder. Y quisiéramos hoy considerar otro atributo único, y es la omnisciencia de Dios. Este atributo podríamos definirlo como el Dios que sabe todo, el Dios que conoce todo. Y recordemos esto, los atributos de Dios son infinitos, o sea, el poder de Dios es infinito y su omnisciencia es infinita. Quiere decir que Dios sabe todo, Dios conoce todo, hablando del pasado, del presente y del futuro. Y quisiéramos acercarnos a las palabras del salmista David, donde pues él se acerca a este pensamiento de la omnisciencia de Dios. El Salmo 139, del versículo 1 al versículo 6, dice así: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentre lejos. Me ves cuando viajo, cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Pero sí nos damos cuenta a través de este salmo que tenemos un Dios, ¿verdad?, que Él conoce todo. Vemos aquí la palabra, algunas ocasiones, que dice, y sabes todo. Sabe todo lo que hago. Entonces, este Dios a quien nosotros servimos es un Dios que conoce todas las cosas. Pero quisiéramos nosotros hablar de este salmo acerca de que hay una manera de entender la omnisciencia de Dios que nos sirve también como una advertencia. Dice la Escritura en Hebreos 4:13, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, para Dios no existe oscuridad, no existen cosas en el secreto que Él no se dé cuenta. Daniel 2:22 dice que Él conoce lo que está en tinieblas, o sea, lo que está en oculto. La Escritura nos habla en el libro de Josué de un hombre llamado Acán. Acán, ¿verdad?, es una advertencia que podemos encontrar en el Antiguo Testamento acerca de un hombre que ocultó un lingote de oro y unos vestidos costosos. Pero ese ocultar, Dios sabía dónde lo había ocultado, aunque muchos no se dieron cuenta, Él lo ocultó.
Y acerca de estar ocultando eso, lo cual se consideraba que caía bajo maldición, anatema, era algo muy serio. Y nosotros vemos que este hombre, ¿verdad? Es una advertencia para aquella persona que tiene cosas ocultas, pero que Dios conoce. Para Dios no hay secretos. Él conoce los secretos de gobierno. Él conoce los secretos de Estado, los secretos de confesión. Conoce los secretos de familia. En otras palabras, Él conoce todo, y la advertencia que encontramos nosotros en Acán es una advertencia muy seria. ¿Por qué? Porque sabemos que un día, Dios traerá toda obra a juicio, las obras escondidas. Y cuando nosotros vemos que no hemos arreglado cuentas con Dios en cuanto a cosas que tenemos ocultas, algún día Dios nos llamará a rendir cuentas. Y es por eso que es muy importante que nosotros vengamos a Dios por Jesucristo y podamos aceptar a Jesús para que esas cosas malas que hemos hecho, por medio del sacrificio de Jesús y de su muerte, nos sean borradas. Yo hice muchas cosas malas, pero cuando vine a Jesús, el Señor me perdonó y deshizo como a nubes mis rebeliones. Me siento tranquilo. ¿Por qué? Porque ese pasado para Dios ya no existe. Porque cuando vine a Jesús, Dios me perdonó todos mis pecados cuando hice una profesión de fe, invitando a Jesús a venir a mi corazón. Pero como dice Hebreos 4:13, no hay cosa creada oculta a la vista de Dios, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. En otras palabras, ¿verdad? Es necesario que nosotros vengamos a Dios cuando abrir el corazón y hacer conciencia de que necesitamos el perdón de Dios para esas cosas ocultas que posiblemente, ¿verdad? No nos gustaría que personas se enteraran, pero Dios lo sabe. Y llegará el momento en que nosotros estaremos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce las cosas, aún las que están en la oscuridad. Quiere decir las cosas ocultas, porque Él lo sabe todo. Y no solamente podemos nosotros hablar de Acán como una advertencia, sino que también hablamos del salmista David. El salmista David, hay un momento donde él compone el Salmo 32. Y en el Salmo 32, el salmista habla acerca de un tiempo donde él tuvo oculto su pecado. Aunque David tenía éxito público, pero era un fracaso privado. David todavía componía salmos, David todavía acudía al templo, pero David es una enseñanza de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios le alcanza cuando envía a un profeta y le dice acerca del pecado oculto. Cuando David escucha la voz de Dios por medio del hombre a quien envía, David acepta su culpa, se humilla, se arrepiente y pide perdón. Ahora, el Dios que nosotros conocemos es un Dios grande en misericordia. Por eso hay que acercarnos a la misericordia de Dios, porque aunque haya gente que no lo sepa, Dios lo ve. Y Dios quiere de alguna manera restaurarnos. Es por eso, ¿verdad?, que Dios nos invita a ajustar cuentas con Él como lo hizo con David. Si el Espíritu Santo, la palabra de Dios te señala en algo que posiblemente no esté en orden en tu vida, yo quiero decirte que Dios te ama y que Él está interesado en que no arruines tu vida ocultando cosas que cuando uno es descubierto dan pena y dan tristeza. Pero lo más importante aquí es que aunque tus pecados sean fuertes, Dios es poderoso para ayudarte, querido amigo. Querido hermano que me escuchas, quiero decirte que David es un ejemplo de la misericordia de Dios. Y si el Espíritu Santo te está hablando, ya sea en este momento por la palabra o algún cántico, o por algún familiar o algún buen amigo que conoce, ¿verdad?, que las cosas no están en orden, yo te digo, abre tu corazón y ese Dios que conoce todas las cosas te esperará con los brazos abiertos cuando tú vengas a Él arrepentido
y dispuesto a abandonar el pecado. Dios te ama como amó a David. Y David, cuando le fue notorio su pecado, él reconoció y él se arrepintió. Dios está esperando que nosotros nos arrepintamos. ¿Para qué? Para que no nos alcance a nosotros la ruina, sino que Él nos espera con los brazos abiertos porque Él los conoce todo. Así es que no corras del amor de Dios. Dios nos invita, ¿verdad?, a ser firmes en nuestros caminos y darle una respuesta al amor de Dios, que Él lo que procura es alcanzarnos y no vivir una vida que nos pueda arruinar en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Pero también hay otra cosa que vemos nosotros de la omnisciencia de Dios, y es que Dios conoce el futuro. Ahí podemos ver el ejercicio de la omnisciencia de Dios. Es un Dios que conoce lo que viene. Ahora, cuando nosotros vemos a un Dios, ¿verdad?, que conoce todas las cosas, que está desde la eternidad hasta la eternidad, y que Él está observando las cosas que pueden venir mañana, dentro de 10 años, 5 años, Él camina con su pueblo como anticipándose a algo que pueda suceder. A mí me llena de alegría saber que tengo un Dios omnisciente. ¿Por qué? Pues porque puedo confiar en sus promesas. Yo no sé qué pueda venir mañana, pero puedo descansar en un Dios que es sabio y que en su sabiduría Él dispondrá de las decisiones mejores que me puedan ayudar. ¿Para qué? Para que el Señor me proteja de algo que puede dañar mi vida, puede dañar mi familia, puede dañar mi relación con Él. En la Biblia tenemos varios ejemplos de cómo Dios se anticipa siendo un Dios omnisciente. Por ejemplo, en el caso de José, Dios preparó a José para un momento donde había de faltar la comida en todo el mundo en los tiempos de Egipto. De alguna manera, Él se anticipa preparando a José, equipando a José para que le diera comida al mundo de aquel tiempo. Y no solamente vemos ahí, ¿verdad?, un Dios que se anticipa para traer esperanza y vida a los seres humanos. También vemos nosotros, ¿verdad?, que en los tiempos de Esther se levanta un hombre llamado Amán con intenciones de exterminar al pueblo de Dios, exterminar al pueblo judío. Pero el Dios de gloria que nosotros conocemos, Él se anticipa. ¿Por qué? Porque Él no permitió que Amán exterminara al pueblo judío. No, Dios ya sabía que se iba a levantar este hombre para exterminar al pueblo de Dios. Pero Dios se anticipa levantando a Esther. ¿Para qué? Para que interviniera y así su pueblo amado pudiera tener vida. Ese es el Dios que nosotros servimos. Por eso podemos descansar en sus promesas, porque Dios va delante de nosotros. Yo no sé qué me puede esperar mañana, pero sí puedo tener seguridad de que tengo promesas, de que Dios camina delante de su pueblo, Dios camina delante de mí, y puedo estar tranquilo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Se escuchan muchas cosas que a veces atemorizan, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios porque todas las cosas para su pueblo obran para bien. Él se anticipa de muchas formas y de muchas maneras para preservar nuestra vida física, para preservar nuestra vida emocional, para preservar nuestra economía, para preservarnos en el Señor. Y tenemos un Dios que no se adormece, sino que va siempre delante de nosotros. Así es que, querido amigo, persona hermosa que me escuchas, yo te digo, tenemos confianza en un Dios que conoce el mañana. Podemos descansar y podemos estar tranquilos. La reflexión de hoy, ¿verdad?, para concluir es: fortalece tu fe en la palabra de Dios y levanta tus ojos para ver a un Dios que siempre va delante de su pueblo, y un Dios sabio, que está utilizando todos los medios posibles. ¿Para qué? Para prevenirnos y poder protegernos, preservarnos y cuidarnos, porque tenemos un Dios que siempre va delante de su pueblo.
Que Dios te bendiga y que esta reflexión traiga descanso a tu alma y que puedas descansar en un Dios que tiene promesas para sus hijos. Confiemos en Dios, porque Dios va siempre delante de nosotros. La paz de Dios para todos. Dios les bendiga.